Bien, buenos días, bienvenidos a Punto de Equilibrio, el segmento de entrevistas del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Esta mañana nos acompaña y tenemos el gusto y el honor de estar con Carlos Parodi, profesor de Economía y además también investigador de nuestro Centro de Investigación. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Juan José, y gracias a Punto de Equilibrio por la invitación, siempre a la orden. Muchas gracias. Carlos, bueno, agradecer tu presencia y además contarle un poco a la gente que el día de hoy vamos a conversar sobre las perspectivas económicas de cara al último trimestre del año que estamos por iniciar. En ese sentido, queríamos preguntarte primero sobre lo más general y lo que es la noticia económica de los últimos días. Estados Unidos ha subido su tasa de inflación de un histórico promedio del 2% al 8%, que es una cifra récord en la historia económica de este Ujú. país. ¿Estos picos de inflación se vuelven un fenómeno global o cada país tiene su propia dinámica? Gracias por la pregunta. A ver, si bien es cierto, hay particularidades que corresponden a cada país, si uno mira cifras de todo el mundo, el problema de la inflación es global. Es un problema mundial que tiene que ver con la forma como se salió de la crisis de la pandemia. Por un lado, se emitió mucho dinero con el fin de contrarrestar los efectos negativos que tenía sobre la economía los confinamientos. Esto ocurrió en todos los bancos centrales del planeta. Y por otro lado, las restricciones originadas en la misma pandemia hicieron que se ofrezca y se pueda producir menos. Esos dos factores combinados dieron un aumento de precios a nivel mundial que lo estamos viviendo hasta el día de hoy. El problema es global. Y además, Carlos, tú dirías que también en esta situación global está impactando la crisis energética china, el problema de la logística a nivel global, de la cadena de suministros y también la crisis que ha generado la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, a ver, vamos por cada uno de ellos, ¿no? Ayer ha salido un informe sobre el crecimiento esperado de China para este año, 2022. Y mira, Juan José, se espera que China solamente crezca 2,8%, que es el peor registro de China si sacamos 2020, que fue el año de la pandemia, desde 1979. ¿Y cuál es el problema con que China crezca muy poco? Que China es el principal, si no el único, comprador de metales del Perú. Entonces, si China crece poquitito, quiere decir que le va a comprar poquititos metales a Perú. Y entonces Perú va a perder mucho dinamismo en minería. Además, súmale que en el caso chino ellos tienen una política de COVID cero, ¿no? Ellos hasta hoy día detectan pues 3 o 4 casos en una ciudad y confinan a gran cantidad de la ciudad, ¿no? Y eso está limitando la producción china. Luego tenemos el problema de Rusia con Ucrania, que ha creado una crisis energética. Fíjate, en, si uno mira los efectos económicos del conflicto de Rusia con Ucrania, es el peor efecto económico que conflicto alguno ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Wow. Estamos hablando de palabras mayores. El mundo está complicado, Juan José. Correcto, imagino que va a ser aún más difícil con esta restricción del gas ruso a Europa a puertas del invierno europeo, Exacto. sin duda, ¿no? Y Carlos, volviendo un poco al tema de la Fed y este escenario global, ¿qué impacto podemos esperar en nuestra economía de cara a este último trimestre del año? A ver, la Fed, para todos los que nos están viendo, es el Banco Central de los Estados Unidos. Estados Unidos, como bien mencionaste al comienzo, está enfrentando una inflación récord en su historia. Números así no se veían desde los años 70, o sea, hace más o menos 50 años en Estados Unidos. Y los bancos centrales tienen una herramienta para combatir la inflación. Esa herramienta consiste en subir la tasa de interés. Entonces, lo que está pasando es que Estados Unidos viene subiendo la tasa de interés fuerte. ¿Qué significa fuerte? Miren, normalmente Estados Unidos cada vez que ha subido su tasa de interés ha sido de un cuarto de punto porcentual. Las tres últimas subidas en los últimos mes y medio, a 2 meses, han sido de 3 cuartos de punto porcentual cada subida. Y entonces, ¿qué efecto tiene eso sobre el Perú y sobre cualquier persona, ¿no? Acá en Perú. Yo creo que hay dos tipos de efectos. Por un lado, cuando esa tasa de interés sube, los dólares que están aquí en Perú se van hacia allá atraídos por esa mayor tasa. Por lo tanto, al haber menos dólares en el Perú, comienza a aparecer presiones al tipo de cambio hacia arriba, que es lo que estamos viendo ahora exactamente. El tipo de cambio está con tendencia hacia arriba. Lo segundo, el segundo impacto directo tiene que ver con lo siguiente. Cuando un banco en el Perú
pide un préstamo a un banco en el exterior, ese banco en el exterior, para establecer la tasa de interés, se guía por la tasa de la FED. Ujú. Si esa tasa sube, entonces el banco en el exterior le va a prestar a un banco en el Perú a una tasa más alta. Y ese banco nos va a trasladar a nosotros esa mayor tasa de interés cuando queremos tomar un crédito hipotecario, un crédito automotriz o cualquier otro tipo de préstamo, o nuestra tasa de interés en las tarjetas de crédito, por ejemplo, algo que ya está ocurriendo. Entonces, sí tiene impactos, Juan José, sobre el ciudadano de a pie, que es el punto más complicado, ¿no? Correcto, Carlos. Entonces, la lógica podría decirnos que una de las principales acciones que podría tomar una persona es evitar endeudarse en este periodo de tiempo. Sí, a ver, yo lo que recomendaría en circunstancias como esta, como un consejo muy práctico, es ser muy cauteloso. Cauteloso significa que tienes que ser consciente que las tasas de interés probablemente sigan subiendo durante un tiempo más y por lo tanto, si es que vas a tomar un préstamo, puedes tomarlo, pero recalcula bien los ingresos que esperas tener para poder pagar esa mayor tasa de interés. Y un consejo acá que siempre, Juan José, es importante repetirlo, ¿no? Si los ingresos de la persona están en dólares, se puede endeudar en dólares, pero si están en soles, tiene que endeudarse en soles. Lo que Ujú. no puede hacer es cruzar las monedas, porque en un contexto en que el tipo de cambio está pues medio incierto, con tendencia hacia arriba, sería la peor receta de todos, ¿no? Cautela, tranquilidad, todo esto va a pasar, pero estamos en un momento medio complicado ahora. Y además de cuando tú me comentas que debemos recalcular las tasas de interés, también consideremos que posiblemente los precios y el gasto de la canasta familiar sigue incrementándose en este cálculo de cara a un eventual préstamo, ¿no? Claro que sí, pues porque si uno le cuesta más pedir prestado, entonces tienes menos recursos para hacer tus compras pues semanales o mensuales de alimentos, sobre todo, ¿no? Entonces como que te queda menos dinero. Por eso, Juan José, lo más importante acá de todo es que tenemos que bajar la inflación. Hay factores externos que van en contra de esa, de esa realidad. Pero ya hemos vivido factores, momentos parecidos. Nuestro Banco Central es un muy buen Banco Central. Inclusive si uno mira las cifras de los últimos 3 meses y en cada mes calcula la inflación de los últimos 12 meses, es decir, como si fuera año, 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 ve que la inflación ya está comenzando a ceder, está comenzando a bajar poquito, pero está comenzando a bajar, a diferencia del resto de América Latina, ¿no? Si uno mira América Latina, Perú es de los países con menor inflación. Y eso es algo que a veces no se reconoce y que creo yo debería reconocerse, ¿no? Justo también, a propósito de ello, te quería preguntar, y el buen trabajo que viene haciendo el Banco Central de Reserva a nivel regional inclusive, ¿hay algunas acciones que en el corto plazo plantearías o propondrías para que este buen trabajo que se viene haciendo sea aún mejor y el impacto se reduzca de cara a los peruanos y peruanas? Claro, a ver, mira, lo que pasa es que el Banco Central tiene un conjunto de herramientas que puede aplicar. El Ministerio de Economía tiene otro conjunto de herramientas que también puede aplicar. Entonces, el Banco Central ya no tiene más herramientas que las que está usando. Ujú. Por lo tanto, este asunto va por el Ministerio de Economía, que básicamente lo que tiene que hacer, o lo que yo creería que tiene que hacer, es mitigar el impacto de esos precios más altos. Ujú. Entonces, ir sobre los más vulnerables y apoyarlos a soportar el momento difícil. Entonces, acá se ha abierto un debate bien interesante. Algunos sostienen que está bien que se sigan entregando bonos, o sea, más dinero para que la gente pueda comprar. Otros van por otro camino y sostienen que lo que se puede hacer, por ejemplo, y esa es una propuesta personal, es entregar insumos alimentarios a comedores populares, ollas comunes, organizaciones de base, de tal manera, Juan José, que todos los ciudadanos en el Perú, hasta los de menores ingresos, tengan aseguradas sus 3 comidas al día, porque lo que hay que entender, que lo que más está subiendo son los alimentos. Por ende, hay que proteger a la población con alimentos. ¿Y por qué algunos sostienen que tiene que ser, que está bien que sea con bonos? Bueno, porque la gente tiene más libertad de comprar lo que considere pertinente. Está bien, pero en mi caso personal, viendo la experiencia de Perú durante la pandemia y antes, me inclino más hacia insumos alimentarios a las organizaciones de base, comedores populares, ollas comunes, etcétera, que son las que sostienen a la población realmente. Pero un poco apuntar a la base de la pirámide, ¿no? Que de hecho Exacto. en el debate algunos candidatos propusieron este refuerzo, bueno, hablando de Lima,
este Ujú, refuerzo a las ollas comunes y paliar el hambre que ya se está comenzando a sentir. Y un poco también me retrotrae a algunos programas de los años 90 ujú. que impulsaban también, bueno, vaso de leche se llamaba en ese momento, pero Por ejemplo. finalmente era el refuerzo con insumos y con bonos y apalancando estos programas de alimentación popular, ¿no? Exactamente, hay que buscar cómo hacer que los peruanos más vulnerables, particularmente, tengan sus 3 comidas al día. Ujú. ¿Cuál es la razón? Primero, una razón que es evidente, tienen que alimentarse. Pero segundo, si nuestros niños no se alimentan bien, entonces después no van a poder educarse bien y van a sufrir una serie de enfermedades. Entonces, lo que hay que hacer es alimentar bien a nuestros niños porque son los más vulnerables. Y eso no necesariamente se arregla si es que le damos más dinero a los padres. Mejor es asegurar que ese niño, antes de salir o al cole o a donde vaya, pase por el comedor popular y tenga su desayuno. Y después venga y tenga su almuerzo. Entonces, me parece que por ahí tendríamos que demostrar que tenemos una preocupación auténtica por los más niños. Correcto, Carlos. Y una pata adicional a esto que nos propones sería también el insumo propiamente dicho, ¿no? Y lo comento porque atravesamos una crisis de producción agraria Ujú, que ya ujú, viene gestándose hace varios meses. Ahora el problema de la leche, que están restringiendo ujú, el uso de leche en polvo en la preparación de productos lácteos. ujú. Em, Esto nos impactará, estamos a tiempo de implementar planes de acción. ¿Cómo lo ves de cara a al cierre del año? A ver, la verdad es que solamente quiero complementar una cosa muy pequeña de la idea anterior. No estoy diciendo que solamente sea el Estado el que entregue estas raciones, estos insumos alimentarios a los comedores populares, sino el sector privado también, que dicho sea de paso ya se ha ofrecido y dicho sea de paso mucho sector privado ya lo está haciendo. Entonces es cuestión de coordinar mejor y de entender que privado y público no son enemigos, sino son socios, que no es lo mismo. Socios en el buen sentido de la palabra, por si acaso. ¿Ah? A ver, viendo esto hacia adelante, tenemos un problema con los fertilizantes, ¿no? El gobierno peruano ha intentado 3 veces comprar fertilizantes y no ha podido hacerlo. Las razones pueden ser cualquier X, pero no vamos a entrar en ese debate. Simplemente no hay fertilizantes. Entonces, para ponerlo más o menos gráficamente, si un agricultor siembra sin fertilizantes produce 100 kilos. Si siembra con fertilizantes, produce 500 kilos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al sembrar sin fertilizantes produces mucho menos. Si produces mucho menos, se genera escasez de esa verdura, de esa fruta en el mercado, del arroz, por ejemplo, y entonces eso va a empezar a subir el precio. Y otra vez, los más afectados van a ser los más vulnerables. Es decir, tenemos que tener una preocupación auténtica, más allá de las palabras, por los más vulnerables. Y eso pasa por asegurarles la comida. Ahora, un último punto, Juan José, a propósito de esto. Los fertilizantes no se han comprado. Lo grave de esto es que ya se sembró sin fertilizantes. Y si ya se sembró sin fertilizantes, va a haber menos producción hacia el comienzo de 2023. Y es por eso que algunos ya hablan de una eventual crisis alimentaria. Si estamos a tiempo o no, bueno, va a depender del tipo de producto y del periodo de cosecha que tiene, ¿no? Pero sin fertilizantes el problema va a ser el mismo. Ujú. Correcto, Carlos. Una pregunta sobre la inflación que te la tenía también para hacértela hace unos minutos cuando estamos conversando de ello. Si bien estamos en niveles históricos, bueno, muchos temas en economía son cíclicos, Ujú. ya hemos llegado a un pico. ¿Consideras que hemos llegado a la cumbre? ¿Tiene vistos de mejorar de cara a finalizar el 2022? ¿O todavía nos queda unos meses más de soportar esta situación? A ver, yo lo que creo es que sí hemos llegado al punto más alto de inflación y ya está en bajada. Pero quiero aclarar, Juan José, lo siguiente, que bajar la inflación no quiere decir que los precios bajen, Ujú. porque la inflación es la tasa a la cual suben. Entonces tú cuando bajas la inflación, bajas la tasa a la cual suben. Y eso es una buena noticia, porque si queremos que en el futuro bajen, lo primero que tiene que pasar es que dejen de subir. Correcto. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo esperaría? Yo esperaría que los precios tiendan ya a estabilizarse como estaban antes de todo este problema, más o menos es el segundo trimestre de 2023. Es decir, hacia fin de año todavía, la verdad es que no veo mucha solución al problema, sobre todo porque la raíz está en la economía mundial.
Entonces, yo creería que esta situación se va a normalizar recién en el segundo trimestre de 2023. Por lo menos estaríamos hablando de junio, julio del Por ahí, próximo. sí, más o Correcto, menos. correcto, Carlos. Y no obstante el buen trabajo del BCR, me parece que a inicios del año Moody's indicó que el Perú sería uno de los países que sufriría un impacto mayor por la inflación, que es lo que venimos conversando, y también por el escenario político que venimos atravesando hace Ujú, muchos meses. ujú. Con este panorama, ¿seguiríamos esperando una recuperación económica de cara al segundo trimestre del 2023? ¿Se podría alargar un poco más? A ver, es difícil decirlo ahora, ¿no? Pero, a ver, lo que ocurre es que para que una economía crezca, es decir, para que produzca más, tiene que aumentar la inversión antes. La inversión puede ser privada o pública. La privada es el 80% del total de la inversión y la pública solo el 20%. Esto quiere decir que de cada 10 soles que se invierten, 8 son privados y 2 son públicos. Por lo tanto, basta ver esos números para saber que lo que mueve a la economía es la inversión privada, desde la más chiquita, las MIPES, hasta la más grande, las mineras o los bancos. Entonces, la pregunta es, ¿de qué depende que la inversión aumente? Para que la economía vuelva a crecer en 2023, esperemos todos. Bueno, cuando una persona quiere tomar una decisión de inversión, basa la decisión en las expectativas que tiene. Las expectativas es lo que cada uno cree que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de acuerdo con encuestas del Banco Central, las expectativas ahora están en terreno negativo. Es decir, los inversionistas grandes, medianos y pequeños no ven bien el futuro porque no ven claro el futuro político del país. Entonces, a mí me parece que lo que Perú necesita para volver a crecer es primero volver a creer. Entonces, para volver a creer, lo que se requiere lo que en economía se llama shock de expectativas, es decir, cambiar la forma de pensar de las personas en el sentido de decirles, sí, sí salimos, sí esto se va a solucionar y la gente tiene que creer en eso. Claro, la pregunta, y esto queda ya a discreción de cada uno de los que nos esté escuchando, ¿cuál debe ser el contexto político para que eso ocurra? Pero tenemos que volver a creer, porque si no, la economía no se va a recuperar en 2023 o va a tener un comportamiento muy mediocre como el que está teniendo este año, Juan José. Correcto. Finalmente, Carlos, estamos hablando entonces de una necesidad de confianza en los Correcto, inversionistas. Y bueno, en comunicación nos enseñan que la confianza se genera a través de la coherencia entre lo que dices y lo que haces. correcto. Independientemente del discurso político que no nos compete esta mañana, Mm, em, técnicamente, ¿qué podría plantear o qué podría mostrar la autoridad técnica en lo económico, si es el MEF, ujú. para generar esta confianza, digamos, en lo que nos resta del año? Lo primero que tiene que hacer es ser realista. Hace una semana se presentó un programa llamado Impulsa Perú, ¿no es cierto? Ujú. Este Impulsa Perú estaba basado en un crecimiento de la inversión pública en el año 2023 casi de 5%. Muy bien, el domingo tenemos elecciones regionales y elecciones municipales. Y esas autoridades se van a instalar el primer día útil de enero de 2023. Si uno mira el siglo XXI en el Perú, Juan José, lo que encuentra es lo siguiente. Cada vez que ha habido elecciones regionales y municipales, al año siguiente la inversión pública ha caído, -6, -8, -10. ¿Por qué? Porque esas nuevas autoridades pasan por una curva de aprendizaje, es decir, tienen que aprender cómo se hacen los proyectos, cómo se llenan las formas burocráticas para que la inversión proceda. Entonces, es un año en que usualmente la inversión pública va a caer. ¿Ok? Y yo veo difícil que crezca 5% por muy buena intención que tenga nuestro ministro de Economía. Entonces, esto nos deja solamente en la inversión privada, pero la inversión privada, como veíamos, depende también de las expectativas que tampoco son claras. Entonces, por eso es que me atrevo, y más la economía mundial jugando en contra, me atrevo a sostener que el 2023 va a ser un año malo para la economía peruana. Y además es una espiral compleja lo que comentas porque son las nuevas autoridades, estamos hablando de un déficit en la capacidad técnica en las regiones y si vamos un paso más arriba hablamos de un problema con la descentralización, ¿no? Que los Ujú. últimos 20 años lo venimos arrastrando. Entonces, tocaría de cara al 2023 ajustarnos el cinturón bien, ¿no? Sí, mira, Juan José, yo sé que todos nos podemos equivocar proyectando, ¿no? Y Ujú. eso es parte de la vida porque nadie puede leer el futuro.
Pero dadas las cosas como se están viendo ahora, se ve difícil que 2023 sea un buen año. Y esto no es ser antiperuano ni anti nada, simplemente es una lectura cuidadosa de las cifras tal como están ahora. Por decirlo de alguna manera, si no invertiste ahora, no vas a producir el año que viene. Pues, o sea, es tan simple como eso. Entonces, me parece que va a ser un año en el que vamos a tener que sostener o mantener mucha cautela, mucha calma, priorizar los gastos, alimentación, educación, salud, priorizar los gastos y guardar pan para mayo, ¿no? Porque la verdad es que se viene un año complicado. Yo sé que esto puede sonar a un saludo a la bandera para muchos que viven al día, ¿no? Pero sí es necesario que sepan que el año no va a ser un año fácil para la economía peruana. Sí, claro, bueno, como dicen, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor, ¿no? Así Finalmente. es, así es. Justo quiero aprovechar a agradecer a Katy Trejo por su pregunta. Ella nos pregunta a través de redes sociales cuál es tu opinión respecto al impulso que dio el MEF. Entiendo que es lo que acabamos de conversar sobre Sí. el programa Impulsa. Igual no quiero dejar pasar esta No, claro que sí, para por agradecerle supuesto. a Katy y si justo quisieras ampliar esa parte, ¿no? Muchas gracias, Katy, por la pregunta. Mira, el programa Impulsa Perú está basado en dos ejes. Por un lado, un crecimiento fuerte de la inversión pública, que estaría en torno de 5% para 2023. Si uno mira la experiencia del siglo XXI con el año inmediato posterior a las elecciones regionales y municipales, la inversión pública siempre ha caído. ¿Ok? No digo que tenga que ser así ahora, sino que como economistas nos basamos en datos y los datos nos dicen eso. Ahora, si se produce un milagro y se puede empujar la inversión pública, bienvenido sea. Eh, y el segundo pilar es generar más confianza para que la inversión privada se reanime. Sin embargo, ese hecho de crear más confianza no depende del Ministerio de Economía, depende del contexto político en general, en el que juegan el Poder Ejecutivo y el Congreso también. Entonces, en verdad, puede que realmente el ministro de Economía tenga el buen deseo de que esto ocurra, pero cuando uno va a la realidad encuentra que no hay bases para que esto ocurra. Pero en todo caso, espero estar equivocado y que realmente el programa funcione para el caso de Perú. Y sumado a esto, Carlos, nos decías hace unos minutos que un primer paso clave es ser realistas. Claro, El, claro. el día de ayer salió un anuncio del MEF que proyectaba que el Perú estaría entre los 3 países de mayor crecimiento de Sudamérica entre el 2022 y el Mm. 2026, y pronosticaba una expansión promedio del 3,3%. Eh, ¿Cómo podemos leer este tipo de anuncios si claro, se lee muy bonito, pero no se ve en la calle, ¿no? No, no, no lo siente el ciudadano de a pie, ¿no? Yo lo que creo es que es un buen deseo nada más. Hay que entender mucho, Juan José, ¿sabes qué? Que en economía, bueno, como en ninguna ciencia, se puede leer el futuro. Nadie lee el futuro. Lo que hacemos son proyecciones. Y las proyecciones parten de suponer ciertos comportamientos en el campo político, en el campo de la inversión, etcétera. A lo mejor el ministro considera que en los siguientes años el entorno político va a mejorar sustancialmente. A lo mejor considera que la inversión privada va a volver, que China va a mejorar, y entonces sí le sale ese número y no hay problema. Pero esa es una proyección que depende de los supuestos. Mi posición es que es imposible saber qué va a pasar más allá de 2024. No creo que se pueda saber y no me atrevería a decir nada al respecto simplemente. Muy bien, Carlos. Tenemos otra pregunta de A ver, Miluska, que también ya para ir cerrando este espacio contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Miluska nos pregunta, ¿cuál será el comportamiento del dólar de cara al próximo semestre, considerando la caída de la exportación de los minerales, que también lo ujú, conversábamos al inicio de la entrevista? ujú. Gracias, Miluska, por la pregunta. Yo creo, yo primero quisiera darles una suerte de ayuda que es muy fácil de notar y que es la siguiente, y que viene de una lectura cuidadosa de los últimos 50 años de la economía peruana. Cada vez que han pasado estas dos cosas que voy a mencionar a continuación, el dólar ha subido en el Perú. ¿Cuáles son estas dos cosas? Cosa número uno, sube la tasa de interés de la Reserva Federal. Cosa número dos, baja el precio del cobre. La bajada del precio del cobre tiene relación con la pregunta de Miluska porque China, al producir menos y crecer menos, compra menos cobre. El cobre está cayendo y la tasa de interés de la Fed está subiendo. Esto tendría que llevarnos a un aumento en el precio del dólar tal como lo estamos viendo ahora. Ahora, puede ocurrir pues que el Banco Central comience a vender un montón de dólares para evitar que suba. Sí puede ocurrir, pero es poco probable porque nuestro Banco Central no produce dólares. Entonces,
la tendencia del tipo de cambio, si la historia sirve de algo, debería ser hacia arriba, ¿no? Muy bien, Carlos. Bueno, quisiéramos agradecerte ya cerrando esta entrevista por tu tiempo. Gracias también a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan José. Un gran abrazo y siempre estoy a la orden para cualquier solicitud en la que yo pueda muy modestamente aportar. Un gran abrazo. Gracias, Carlos. Un buen día.